Esta mañana, un correo electrónico urgente de mi jefe me dejó aturdido. Resultó que no me valoraba, incluso quería despedirme. Pero, yo ya había renunciado, y ahora estoy construyendo mi propio imperio, mucho más allá de lo que él jamás imaginó. La notificación por correo electrónico apareció en mi pantalla a las 8:45 de la mañana. Asunto: reunión urgente ahora. De Richard Carsenio. Para Amelia Davis. Lo miré fijamente durante unos segundos, mis dedos apretando mi taza de café. Había estado trabajando en Carson and Company durante 6 años, y en todo ese tiempo, Richard Carson nunca me había enviado un correo electrónico directo. Una mala sensación se enroscó en mi estómago. Eché un vistazo a la oficina de planta abierta. Mis compañeros de trabajo estaban ocupados, con los ojos pegados a sus pantallas, nadie parecía haber recibido la misma citación urgente. Esto era personal. Con una respiración profunda, tomé mi bloc de notas y me dirigí a la oficina de Richard. Sus paredes de vidrio ofrecían una vista completa de todo el piso, haciendo imposible ocultar el hecho de que me habían llamado. Capté la mirada preocupada de Daniel desde su escritorio y le di un pequeño encogimiento de hombros antes de entrar. Richard no levantó la vista. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble, hojeando una carpeta, sus dedos golpeando impacientemente. Su oficina olía a cuero caro y colonia demasiado cara, igual que él. «Cierra la puerta», dijo fríamente. Lo hice, mi corazón latiendo más rápido. Finalmente, levantó la cabeza, sus ojos azules tan penetrantes como siempre. «Siéntate». Me senté. Richard se recostó en su silla, cruzando los brazos. «Amelia, no perdamos el tiempo. Tu rendimiento ha sido decepcionante». Mis dedos se tensaron alrededor de mi bloc de notas. «¿Disculpe?» Él exhaló ruidosamente, como si yo lo estuviera agotando con solo existir. «He estado revisando tu trabajo, y no estoy impresionado». Eso era una mentira descarada y flagrante. Yo era una de las empleadas más trabajadoras de esta empresa. Había conseguido algunos de los clientes más importantes de Carson and Company. Había sacrificado noches, fines de semana e incluso vacaciones para asegurar que se cumplieran los plazos, y ahora me decía que no era lo suficientemente buena. Mantuve mi voz firme. «Richard, he manejado algunas de nuestras cuentas más importantes, solo el último trimestre». Él hizo un gesto con la mano con desdén. «Esos clientes habrían venido a nosotros de todos modos. No hiciste nada especial». Lo miré fijamente, mi sangre helada. Había pasado años esforzándome al máximo, asegurándome de que los clientes se mantuvieran leales a esta empresa, y ahora Richard actuaba como si yo no fuera nada, como si no hubiera contribuido en nada. Esto no era sobre mi rendimiento, esto era personal. «¿Qué es exactamente lo que estás diciendo?», pregunté, forzando a mi voz a permanecer tranquila. Richard se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos. «Te digo, Amelia, que deberías empezar a buscar otro trabajo porque, honestamente, no veo un futuro para ti aquí». Así, sentí el peso de sus palabras sobre mí, presionando contra mis costillas. Hace unos meses, esta conversación me habría destrozado. Me habría hecho caer en espiral, cuestionando mi valía, preguntándome qué podría haber hecho mejor. Pero ahora me di cuenta de algo: Richard me había subestimado, y ese fue su mayor error. Me levanté lentamente, colocando mi bloc de notas debajo de mi brazo. «¿Sabes qué, Richard? No tienes que despedirme». Sus ojos se entrecerraron. «Oh. Renuncio». Silencio. Por primera vez, Richard parecía sorprendido. Él esperaba que yo rogara, que llorara, que suplicara por mi trabajo. En cambio, yo había tomado el control. «¿Renuncias?», repitió, como si no me hubiera oído correctamente. «Así es». Le di la sonrisa más fría que pude reunir. «¿Crees que soy incompetente? Bien. Veamos que también le va a tu empresa sin mí». Su mandíbula se contrajo, pero rápidamente lo enmascaró con otra sonrisa. «No durarás un mes sin esta empresa». Incliné la cabeza. «Ya veremos entonces». Di media vuelta y salí. No cerré la puerta de golpe, no hacía falta. Porque la mejor venganza estaba por llegar.
La oficina se sentía diferente mientras regresaba a mi escritorio, como si un peso se hubiera quitado de mis hombros, pero al mismo tiempo, una energía inquietante llenaba el aire. La gente se había dado cuenta. La oficina de Richard era toda de cristal, todos me habían visto entrar, todos me habían visto salir. Ahora me estaban mirando. Ignoré las miradas, tomé una caja de cartón de la sala de suministros y comencé a empacar mis cosas, bolígrafos, cuadernos, mi foto enmarcada de mis padres. Mi corazón se apretó un poco al colocar la foto dentro de la caja. Mis padres siempre me habían dicho que estaba destinada a grandes cosas. ¿Estarían orgullosos de mí ahora mismo, o preocupados de que acabara de alejarme de mi única fuente de ingresos? Los susurros comenzaron casi inmediatamente. Acaba de renunciar. Escuché que Richard la despidió. Wow, después de todo el trabajo que ha hecho. Me mordí la mejilla, negándome a dejar que sus palabras me afectaran. Que hablen. No le debía a este lugar ni una sola lágrima. Daniel apareció en mi escritorio, con una expresión ilegible. ¿Estás bien? Coloqué mi engrapadora en la caja y solté un suspiro. Debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Sus cejas se fruncieron. ¿Tienes algo planeado? Lo miré y sonreí. Voy a fundar mi propia empresa. Daniel parpadeó. Espera, ¿qué? ¿Me oíste?, dije, cerrando la caja y levantándola en mis brazos. He pasado 6 años haciendo que la empresa de Richard tenga éxito. Es hora de que haga lo mismo por mí misma. Sus ojos brillaron con algo, admiración, quizás un poco de sorpresa. Amelia, empezar un negocio no es fácil. Lo sé. ¿Tienes financiación? ¿Clientes? Un plan. Aún no, pero lo tendré. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Daniel se pasó una mano por el pelo, mirando a su alrededor como si estuviera tomando una decisión en su cabeza. Luego, después de una pausa, dijo, si necesitas ayuda, házmelo saber. Eso fue suficiente para mí. Con una última mirada alrededor de la oficina, salí. Lo primero que hice cuando llegué a casa fue tomar un cuaderno nuevo y escribir mi plan. Objetivo, construir mi propia empresa de consultoría. Desafíos, sin oficina, sin clientes, sin financiación. Oportunidades, conozco las debilidades de Richard. Los clientes confían más en mí que en él. Tengo las habilidades y el conocimiento para hacerlo. Miré la página, dejando que la realidad calara. Esto no iba a ser fácil. No tenía red de seguridad, ni un sueldo estable. Estaba empezando de la nada, pero tenía una ventaja, Richard Carson me había subestimado, y ese fue su error. Pasé la siguiente semana estableciendo las bases de mi negocio. Registré mi negocio. Todavía no era nada llamativo, pero oficialmente registré Davis Consulting. Era un nombre simple, pero tenía poder, tenía mi nombre. Configuré mi espacio de trabajo. Mi pequeño apartamento se convirtió en mi oficina, mi mesa de comedor fue mi escritorio, mi portátil fue mi salvavidas. Construí un sitio web y una presencia en las redes sociales. Si quería competir, tenía que ser visible. Creé un sitio web elegante que mostraba mi experiencia. Configuré páginas de LinkedIn, Instagram y Twitter. Luego abordé el mayor desafío, los clientes. Conocía la empresa de Richard por dentro y por fuera. Sabía que clientes estaban descontentos, sabía por qué estaban descontentos. Así que empecé a hacer llamadas, no llamadas de ventas, conversaciones. Me puse en contacto con clientes antiguos, preguntándoles cómo estaban, interesándome, escuchando. No hablé mal de Richard, no tenía que hacerlo. Los dejé hablar, y adivinen qué. Querían hablar. Un cliente, el señor Harper, un inversor inmobiliario de alto perfil, suspiró profundamente por teléfono. El equipo de Richard ha sido lento últimamente. No siento que nos den prioridad. Otro cliente, el director ejecutivo de una empresa de tecnología emergente, gimió. Hemos estado recibiendo estrategias genéricas, sin soluciones reales. Es como si ni siquiera lo intentaran. Tomé notas. Escuché cada frustración, cada queja. Luego, una vez que terminaron de desahogarse, simplemente dije, bueno,
si alguna vez necesitas un enfoque más personal, he empezado mi propia empresa. Me encantaría ayudar. Y así, cayó el primer dominó. El señor Harper se convirtió en mi primer cliente oficial. El director ejecutivo de la empresa de tecnología me siguió una semana después, luego otro, y otro. Uno a uno, los clientes de Richard comenzaron a abandonarlo. Paso 1, el primer golpe. 2 meses después de renunciar, recibí una llamada de Daniel. Necesitas ver esto, dijo. Nos encontramos en una cafetería, y él deslizó su teléfono por la mesa. Richard acababa de publicar un mensaje desesperado en LinkedIn: a nuestros valiosos clientes, debido a circunstancias imprevistas, nos estamos reestructurando. Agradecemos su paciencia durante esta transición. Sonreí. Richard estaba luchando, su empresa estaba perdiendo clientes, ¿y la mejor parte? No tenía ni idea de qué era yo. Pero estaba a punto de averiguarlo. Empezar un negocio no era nada parecido a trabajar para uno. En Carson & Company, tenía un salario, recursos y un equipo en el que apoyarse. Ahora, cada decisión, cada riesgo, cada éxito o fracaso era solo mío. No había red de seguridad, pero tenía algo más fuerte: determinación. Había pasado años haciendo que la empresa de Richard tuviera éxito, ahora era el momento de dedicar el mismo esfuerzo a la mía. No solo intentaba sobrevivir, intentaba ganar. El primer mes fue brutal. Mi apartamento era mi oficina, mi portátil era mi centro de mando y mi teléfono se convirtió en mi salvavidas. No había departamentos de informática para solucionar problemas de software, ni asistencia para programar reuniones, ni equipos de marketing para atraer clientes. Solo yo. Pasaba 14 horas al día trabajando, enviando correos electrónicos, actualizando mi sitio web, investigando estrategias y contactando con posibles clientes. Hubo momentos de duda, momentos en los que el silencio se sentía abrumador. ¿Qué pasaría si esto no funcionaba? ¿Qué pasaría si fracasaba? Pero entonces me recordé a mí misma: Richard me llamó incompetente, y ese único pensamiento me impulsó. Como no tenía oficina, lo convertí en un punto de venta: mantengo los costos bajos, por lo que puedo ofrecer un servicio personalizado y de alta calidad sin los recargos corporativos. Como no tenía un equipo, hice hincapié en mi enfoque práctico: trabajarás directamente conmigo, no con algún ejecutivo junior que apenas entiende tu negocio. Cada supuesta debilidad se convirtió en una fortaleza. Me concentré en lo que mejor sabía: los clientes de Richard. No solo les ofrecí un mejor servicio, les ofrecí algo que Richard nunca hizo: respeto. Recordé sus cumpleaños, hice un seguimiento de sus preocupaciones, no envié informes genéricos, proporcioné soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Funcionó. En 3 meses, tenía 5 clientes sólidos. Para el cuarto mes, tenía 10. La empresa de Richard estaba perdiendo dinero, y yo estaba prosperando. Un día, recibí un correo electrónico de un posible cliente: asunto, solicitud de consulta, urgente. Lo abrí y casi me ahogo con mi café. Era de Harrison & Locke, una corporación multimillonaria, uno de los clientes más importantes de Richard. Querían reunirse. Respiré hondo, alisando mi chaqueta mientras entraba en su oficina del centro para la reunión. Esto era todo. La recepcionista me llevó a una sala de conferencias donde el director ejecutivo, el señor Locke, estaba sentado con su equipo ejecutivo. Señorita Davis, dijo, estrechándome la mano. Hemos oído cosas buenas. Sonreí. Me alegra oír eso. Se inclinó hacia adelante. Dime qué diferencia a tu empresa. Lo miré a los ojos. No trato a los clientes como números. No reciclo estrategias. Ofrezco algo que Richard Carson nunca hizo: un compromiso real. Asintió lentamente. Impresionante. Estamos considerando trasladar nuestra cuenta a su empresa. Estaba gritando por dentro, permanecí tranquila. Esa sería una excelente decisión. 3 semanas después, firmé el contrato. Harrison & Locke abandonó a Richard. Así, mi pequeña empresa se convirtió en una seria amenaza para Carson & Company. ¿La mejor parte? Richard todavía no sabía qué era yo. Pero estaba a punto de averiguarlo.
El momento en que Richard descubrió que sus antiguos clientes ahora trabajaban conmigo fue un momento que saboreé. No fue inmediato, tomó meses de pérdidas constantes de clientes, disminución de ingresos y creciente frustración antes de que finalmente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. La primera señal llegó cuando intentó llamar a Harrison and Locke para discutir su próxima estrategia. Rechazaron la reunión, en cambio, le dijeron sin rodeos que ya no estaban interesados en los servicios de Carson and Company. Richard quedó atónito. ¿Con quién estás trabajando ahora?, exigió. La respuesta, Davis Consulting. Richard se congeló. ¿Davis? ¿Amelia Davis? La mujer que había despedido, humillado y expulsado de su empresa. Me imagino que su rostro se puso rojo, sus puños apretados, su ego recibió un golpe directo. Me había subestimado. Richard intentó todo para detener la hemorragia, redujo sus precios, ofreciendo descuentos desesperados, despidió a la mitad de su personal, culpándolos de las pérdidas, rebautizó su empresa, intentando recuperar la credibilidad. Nada funcionó porque el problema no era su personal, sus precios o su marca, el problema era él. Los clientes no se iban solo por un mejor servicio, se iban porque nunca habían confiado en él en primer lugar, y en el momento en que tuvieron una alternativa, la tomaron. Una tarde, mi teléfono sonó, número desconocido. Contesté. Una voz familiar me saludó. Richard. Bueno, dijo, su tono goteando de diversión forzada. Parece que has estado ocupada. Sonreí. Richard, qué sorpresa. Ir al grano, dijo, su voz tensándose. Me has robado a mis clientes. Reí. No te los robé, tú los perdiste. Silencio. Luego, su voz bajó a un tono de advertencia. ¿De verdad crees que puedes ganar este juego, Amelia? No estoy jugando un juego, dije. Estoy dirigiendo un negocio, uno exitoso. Su enojo se filtró. Solo eres una empresa emergente. No puedes competir conmigo. Ya lo estoy haciendo, dije con suavidad. Y por lo que he oído, estás luchando. Richard estaba respirando con dificultad ahora. Lo tenía. Esto no ha terminado, escupió. Construí Carson and Company desde cero. No eres más que una ex empleada demasiado ambiciosa que tuvo suerte. Me recosté en mi silla. La suerte no tuvo nada que ver con eso. Luego colgué. 2 semanas después, Daniel renunció. El empleado más leal de Richard, el que me había advertido que tuviera cuidado, pero ahora había terminado. ¿Y la mejor parte? Me llamó. Amelia, dijo por teléfono, quiero participar. Ahí fue cuando supe que Carson and Company había terminado. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Richard viniera directamente a mí. Su orgullo no le permitiría sufrir en silencio. Cuando Carson and Company comenzó a perder clientes, había intentado controlar los daños, cuando eso falló, había intentado intimidar. Ahora, con su empresa al borde del colapso, se había quedado sin opciones. Así que cuando recibí una invitación inesperada a un evento de networking organizado por los principales líderes empresariales de la ciudad, no me sorprendió ver el nombre de Richard en la lista de invitados. Sabía exactamente por qué estaría allí, y estaba lista. El evento se celebró en un hotel de lujo en el centro. Arañas de cristal, suave música jazz y un bar abierto lleno de whisky escocés de alta gama, el tipo de ambiente donde Richard solía ser el rey. Pero no esta noche. Esta noche, era un hombre luchando por salvar las apariencias. Lo vi desde el otro lado de la sala, enfrascado en una conversación con un posible inversor. Su traje seguía siendo caro, pero había algo diferente en él ahora. La confianza había desaparecido, la forma en que seguía ajustándose la corbata, la tensión en su mandíbula, estaba luchando. Y entonces me vio. Por un momento, simplemente me miró fijamente. Sonreí y levanté mi copa de champán en un pequeño saludo. Él apretó la mandíbula y caminó directamente hacia mí. Amelia, dijo con suavidad, forzando una sonrisa educada. Esperaba encontrarme contigo. Di un sorbo a mi bebida. Seguro que sí. Exhaló con fuerza. Hablemos en algún lugar privado. Le dejé que me llevara a un rincón más tranquilo del lugar.
No porque estuviera intimidada, sino porque quería oírlo suplicar. Se volvió para mirarme, y por un momento, vi algo que nunca antes había visto en los ojos de Richard Carson: desesperación. Seré directo, dijo. Me indicó vagamente. Mi éxito, todo lo que había construido, esto ha llegado demasiado lejos. Levanté una ceja. De verdad. Sus fosas nasales se dilataron. Ya has demostrado tu punto. Me has robado a mis clientes, has dañado mi empresa. Le interrumpí. No te he robado nada. Ellos me eligieron a mí. Su rostro se oscureció. Podemos dejar todo esto atrás. Estoy dispuesto a ofrecerte un puesto. Me reí, de verdad me reí. Un puesto, repetí, divertida. ¿En tu empresa en quiebra? ¿En serio? Su expresión se endureció. No seas arrogante, Amelia. No habrías llegado a ninguna parte sin lo que aprendiste de mí. Me acerqué, mirándolo directamente a los ojos. Lo que aprendí de ti, dije suavemente, fue exactamente lo que no hay que hacer. Silencio. No estaba acostumbrado a que le hablaran así. Incliné la cabeza. Dime, Richard, ¿cuánto tiempo más crees que Carson and Company puede sobrevivir? Su mandíbula se tensó. Volveré a reconstruirla. Sonreí. No, no lo harás. Porque ya había perdido. Sus clientes se habían ido, sus mejores empleados habían saltado del barco, su reputación estaba en ruinas. Él lo sabía. Yo lo sabía. Y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Siempre había creído que era intocable, pero ahora yo le había ganado en su propio juego. Tragó saliva con dificultad, intentando mantener el control. Disfruta esto mientras dure, Amelia, dijo, inclinándose ligeramente. Porque el éxito no dura para siempre. El fracaso tampoco, dije, manteniendo su mirada. Con eso, me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí de pie, un hombre roto en un imperio en colapso. Richard Carson había pasado años creyendo que era intocable. Ahora, su empresa estaba en cuidados intensivos, y yo estaba prosperando. Davis Consulting había pasado de ser una pequeña empresa emergente en mi apartamento a un nombre reconocido en la industria. Mi lista de clientes se había triplicado, y había conseguido contratos con los que Richard solo podía soñar. Lo que comenzó como una lucha por la supervivencia se había convertido en algo más grande, un legado. Finalmente me mudé de mi pequeña oficina en el apartamento y alquilé un espacio de trabajo elegante y moderno en el centro. Contratar a mi propio equipo fue un momento de pura satisfacción. Cada currículum que revisé, cada entrevista que realicé, me recordaba lo lejos que había llegado. No contraté a cualquiera, contraté a los mejores, algunos de ellos antiguos empleados de Carson and Company, personas que habían sido subestimadas, como yo. Ahora trabajaban conmigo, no para mí, porque sabía que el verdadero éxito no se trataba solo de poder, se trataba de construir algo que dure. Una mañana, recibí un correo electrónico. Asunto: Carson and Company declara la quiebra. Hice clic en el enlace. Allí estaba, en blanco y negro, el imperio de Richard había caído, deudas, demandas. Había intentado reconstruirlo, había intentado superarme, pero al final, no pudo sobrevivir sin la gente a la que alguna vez había despedido. Me había subestimado, y ese había sido su mayor error. Unas semanas después, estaba en un evento corporativo celebrando otro contrato importante. Entonces lo vi, a Richard. Su traje no estaba tan impecable, su corbata no estaba tan afilada, ya no había arrogancia en su postura, solo amargura. Por un momento, casi sentí lástima por él. Entonces recordé cada insulto, cada despido, cada vez que me hizo sentir como si no fuera nada. Pasé a su lado sin mirarlo una segunda vez. No me quedaba nada que demostrar. Ya había ganado. Dicen que la venganza se sirve mejor fría, pero yo había aprendido algo aún mejor: el éxito es la mejor venganza. Porque mientras Richard Carson caía en el olvido, yo apenas comenzaba. El sol entraba por las ventanas del suelo al techo de mi oficina, proyectando un tono dorado sobre la elegante mesa de conferencias de cristal. Me recosté en mi silla, mirando el horizonte de la ciudad, sintiendo algo que nunca pensé que sentiría después de lo que Richard Carson me hizo pasar: paz.
Davis Consulting no solo estaba sobreviviendo, estaba dominando. Nos habíamos expandido más allá de la ciudad, atrayendo clientes nacionales. Nuestra reputación de excelencia nos había convertido en la empresa con la que las compañías luchaban por trabajar. ¿Y Richard Carson? Su nombre había caído en la irrelevancia. Su otrora poderosa empresa no era más que una advertencia. Pero la verdad era que había dejado de pensar en él porque ya no era importante. Salí de mi oficina y entré en el espacio de trabajo principal. Mi equipo era todo lo que siempre había querido. No eran solo empleados, eran socios en el éxito. Había construido el tipo de empresa que valoraba a las personas, recompensaba el trabajo duro y cultivaba la innovación. Donde Richard había gobernado con miedo y arrogancia, yo lideraba con confianza y visión. Ya no estaba demostrando nada, estaba construyendo un legado. Mientras tomaba mi café, mi asistente llamó a mi puerta. «Tiene un correo electrónico que quizás quiera ver». Levanté una ceja. Ella dudó. «Richard Carson». Dejé escapar un suspiro lento y me giré hacia mi pantalla. «Asunto, una propuesta». Hice clic para abrirlo. «Amelia, no perderé el tiempo fingiendo que no sé cómo pasó esto. Me superaste. Construiste algo que debería haber previsto. Necesito trabajo. Tengo experiencia, conexiones y habilidades que aún podrían ser valiosas para ti, si estás dispuesta a dejar el pasado atrás. Me gustaría discutir una oportunidad contigo. Richard». Miré las palabras en la pantalla. El hombre que una vez me llamó incompetente ahora me pedía un trabajo. Podría haberme reído, podría haberme regodeado, podría haber enviado una respuesta mordaz. En cambio, simplemente escribí. «Richard, agradezco el mensaje, pero Davis Consulting tiene una política estricta, solo contratamos a gente competente. Mucha suerte, Mia». Y con eso, lo envié. Al salir al balcón de mi oficina, respiré el aire fresco de la mañana. Había construido esto desde la nada, desde el rechazo, de las cenizas de Carson & Company. No, el futuro era mío. Richard Carson había sido una vez un titán en la industria, poderoso, respetado y temido. Pero al final, su caída no se debió solo a la pérdida de clientes o dinero, se debió a la pérdida de lo único que siempre había dado por sentado, su poder. Había pasado su carrera subestimando a la gente, creyendo que la arrogancia y la intimidación eran suficientes para mantenerlo en la cima. Nunca se dio cuenta de que el verdadero éxito proviene de la adaptabilidad, la innovación y el respeto. Para cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Después de rechazar su solicitud de empleo, escuché rumores sobre su intento de comenzar otra empresa. Fracasó en meses. Nadie quería trabajar con él, nadie quería invertir en él, nadie confiaba en él ya. Sin los clientes, la reputación y los empleados leales que había desperdiciado, no era nada. Lo último que escuché fue que había tomado un trabajo de consultoría de nivel medio en una pequeña empresa, trabajando para alguien más joven e inteligente que él. Mientras tanto, Davis Consulting estaba prosperando. No solo competíamos, liderábamos, clientes más grandes, contratos más grandes, más expansión. Lo que una vez había sido un intento desesperado de sobrevivir se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Lanzamos programas de mentoría para ayudar a jóvenes profesionales que, como yo, habían sido pasados por alto y subestimados. Dimos oportunidades a personas que tenían el talento pero no las conexiones. Construimos algo que no se trataba solo de beneficios, se trataba de un impacto duradero. Una tarde, me encontré parada frente a la ventana de la oficina, mirando las luces de la ciudad. Había sido un camino largo y brutal. Hubo momentos en los que quise renunciar, momentos en los que la duda se insinuó, susurrando que tal vez Richard tenía razón. Pero no la tenía. Porque había tomado todo lo que me había lanzado, cada insulto, cada despido, cada momento en que me hizo sentir como si no fuera nada, y lo había convertido en combustible. Había ganado, no porque lo hubiera destruido, sino porque había construido algo mejor. El éxito no se trata solo de vencer a las personas que dudaron de ti, se trata de demostrarte a ti mismo que estaban equivocadas. Richard Carson pensó que yo era incompetente. Ahora, estaba olvidado. El futuro me pertenece. A medida que Davis Consulting ascendía,
comenzamos a atraer clientes internacionales. Empresas de Europa y Asia se pusieron en contacto, queriendo trabajar con nosotros. Fue un momento surrealista. Hace apenas un año, estaba luchando para sobrevivir. Ahora, negociábamos contratos de millones de dólares y nos expandíamos a mercados globales. Pero con el éxito llegaron nuevos desafíos. Escalar un negocio no era fácil. La demanda de nuestros servicios crecía más rápido de lo que me podía imaginar, y tenía que asegurarme de que estuviéramos preparados para ello, contratando más empleados, capacitándolos, gestionando proyectos más grandes, equilibrando el trabajo y la vida, si es que podía llamarlo así ya. Pero a diferencia de antes, no estaba sola. Tenía un equipo en el que confiaba y, lo más importante, me tenía a mí misma. Ya no dudaba de mis habilidades, ya no cuestionaba mis decisiones. Había construido esta empresa desde cero, y ningún desafío, ningún competidor, ningún obstáculo, ningún imitador de Richard Carson, iba a detenerme ahora. Una tarde, mientras terminaba una reunión, mi asistente llamó a la puerta de mi oficina. «Otro correo electrónico que quizás quiera ver», dijo, sonriendo. Levanté una ceja. «¿Quién es esta vez?» Me entregó su tableta. «Asunto, hablemos». «De Richard Carson». Suspiré, curiosa. Lo abrí. «Amelia, cometí muchos errores». «¿Qué me cuentes?» Dejé que mi ego se interpusiera. «Ahora lo veo. Sé que no tienes ninguna razón para ayudarme, pero también sé que has construido algo increíble, y si hay alguna posibilidad de que estés dispuesta a hablar, me gustaría reunirnos. Sin trucos, sin juegos, solo una conversación». «Richard». Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. Richard Carson pidiendo una reunión. Hace un año, habría aprovechado la oportunidad para restregarle mi éxito en la cara. ¿Ahora? No sentía la necesidad. Ya había ganado. Cerré el correo electrónico sin responder, no por mezquindad, no por venganza, sino porque Richard Carson ya no era relevante para mi historia. Había sido un capítulo en mi vida, un capítulo doloroso y frustrante, pero solo un capítulo. El resto de mi historia me pertenecía. Me puse de pie, mirando la ciudad. No solo dirigía un negocio, estaba creando un legado. Pasaron los días, y nunca respondí al correo electrónico de Richard. No tenía nada que ganar volviendo a abrir esa puerta. No era la misma persona que él había subestimado. Ya no me movía la ira. Había seguido adelante. Pero algo de su mensaje permaneció en mi mente, no por lástima, sino por lo que representaba. Él estaba atascado en el pasado, y yo estaba construyendo el futuro. Davis Consulting se había convertido en una potencia en la industria, pero no me sentía satisfecha con el simple hecho de tener éxito. Quería cambiar el juego. Así que me expandí, no solo en tamaño, sino en visión. Lanzamos una iniciativa para mentorizar a jóvenes emprendedores, dándoles acceso a recursos que yo nunca tuve cuando comencé. Nos asociamos con universidades para crear programas de prácticas, ayudando a los estudiantes a obtener experiencia práctica en la industria. Desarrollamos estrategias de vanguardia que nos pusieron por delante de la competencia, no solo en beneficios, sino en impacto. Y cuanto más crecíamos, más me daba cuenta de algo importante: el éxito no se trata solo de demostrar que la gente está equivocada, se trata de demostrarte a ti mismo que tienes razón. Una tarde, asistí a una gala de la industria que celebraba la innovación en los negocios. Mientras me mezclaba con ejecutivos, inversores y emprendedores en ascenso, vi una cara familiar entre la multitud: Richard Carson. Pero esta vez, no era el mismo hombre que alguna vez temí. Su traje no estaba tan impecable, su postura no era tan arrogante, sus ojos no estaban tan afilados. Parecía un hombre que había sido humillado. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza, no la sonrisa condescendiente que alguna vez conocí, sino un silencioso reconocimiento, no de derrota, sino de respeto. No me acerqué a él, no necesitaba hacerlo. Porque ya lo había superado. Mientras estaba allí de pie, observando cómo se desarrollaba el evento, me di cuenta de algo: Richard Carson había sido una lección, no un destino. Había sido el fuego que me forjó, pero nunca me definiría. Había construido algo más grande que la venganza, había construido un futuro.
¿Y la mejor parte? Esto era solo el comienzo. Una vez creí que el éxito se trataba de demostrar que la gente estaba equivocada, de hacer que aquellos que dudaban de mí comieran sus palabras. Y durante un tiempo, eso me impulsó. Pero ahora, estando en la cima, me di cuenta de algo aún más poderoso: el verdadero éxito no se trata de venganza, se trata de construir algo que dure. Se trata de despertar cada mañana con propósito, sabiendo que lo que hago importa. Se trata de crear oportunidades, no solo para mí, sino para los demás. Ya no solo dirigía un negocio, estaba dando forma a una industria. Y eso valía más que cualquier victoria sobre Richard Carson. Davis Consulting no era solo mi empresa, era mi legado. Nos habíamos expandido a nuevos mercados, lanzamos proyectos innovadores y construimos una reputación que superó cualquier rencor. La gente ya no susurraba cómo les habían robado los clientes a Carson & Company, ahora hablaban de cómo cambié el juego, hablaron de mi liderazgo, mi innovación y mi visión. ¿Richard Carson? Era una nota al pie en mi historia. Meses después de esa gala, recibí un último correo electrónico de Richard. Fue corto. Amelia, ahora lo veo. No solo ganaste, evolucionaste. Respeto eso. Richard. Sonreí al leerlo, no porque necesitara su respeto, sino porque mostraba que incluso él entendía que yo había seguido adelante. Y con eso, cerré el correo electrónico, borrándolo sin pensarlo más. Porque la verdad era simple: había superado la guerra. No, estaba demasiado ocupada construyendo el futuro para mirar hacia atrás. Si hay una lección que aprendí, es esta: no persigas la venganza, persigue la grandeza. Porque al final, la mejor venganza no es ver a alguien más fracasar, es verte a ti mismo prosperar. Y eso es exactamente lo que planeo seguir haciendo. Porque este viaje estaba lejos de terminar.